El Evangelio de Juan es una obra única dentro del Nuevo Testamento que se distingue por su profundidad teológica y su énfasis en la identidad divina de Jesús. A diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan no se enfoca tanto en un orden cronológico estricto, sino en presentar a Jesús como el Hijo de Dios, enfatizando su naturaleza divina y su propósito redentor. Escrito por el apóstol Juan, quien fue testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Cristo, este evangelio tiene como objetivo principal inspirar fe en Jesús como el Mesías. El trasfondo histórico de este evangelio se ubica en un tiempo donde los cristianos enfrentaban persecución y donde las comunidades estaban lidiando con desafíos teológicos, como el gnosticismo, que cuestionaba la naturaleza divina y humana de Cristo. Por ello, Juan busca reafirmar que Jesús es el Verbo, Logos, encarnado, quien existía desde el principio con Dios y que a través de él todas las cosas fueron creadas. Este evangelio fue escrito para una audiencia mixta de judíos y gentiles, con un lenguaje que combina simbolismos judíos, como el Cordero de Dios, con conceptos filosóficos griegos, como el Logos. Su estilo narrativo es profundamente espiritual y utiliza imágenes como la luz, el agua y la vid para transmitir verdades eternas. Además, presenta 7 milagros, conocidos como señales, que apuntan a la identidad de Jesús y culminan en su resurrección. A medida que se desarrolla el Evangelio, se observa un enfoque en las interacciones personales de Jesús con individuos, como Nicodemo, la mujer samaritana y Lázaro, lo que refuerza la universalidad de su mensaje. También destaca la relación íntima entre Jesús y sus discípulos, especialmente en los capítulos finales, donde se profundiza en su amor y cuidado hacia ellos antes de enfrentar su sacrificio. Juan estructura su evangelio en 2 grandes partes: el libro de los signos, capítulos 1 a 12, que detalla las señales milagrosas de Jesús, y el libro de la gloria, capítulos 13 a 21, que se centra en su pasión, muerte y resurrección. Esta división refleja la transición de su ministerio público a su misión redentora. Al final del Evangelio, Juan deja claro su propósito: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Estructura y propósito del Evangelio. El Evangelio de Juan presenta una estructura intencional y cuidadosamente diseñada para guiar al lector hacia una comprensión más profunda de la identidad y misión de Jesús. Este libro se divide en 2 partes principales, cada una con un enfoque distintivo, aunque complementario. Esta división no solo organiza los eventos narrados, sino que también establece un camino espiritual que conecta la obra de Jesús en la tierra con su propósito eterno. El libro de los signos, capítulos 1 a 12. En esta sección, Juan relata 7 milagros o señales que Jesús realizó durante su ministerio público. Cada señal no solo demuestra el poder sobrenatural de Jesús, sino que también comunica verdades espirituales profundas. Por ejemplo, convertir el agua en vino en las bodas de Caná no es solo un acto de poder, sino una representación del gozo y la transformación que Cristo trae a la vida humana. Estas señales culminan con la resurrección de Lázaro, un acto que anticipa la propia resurrección de Jesús y refuerza su identidad como la resurrección y la vida. El libro de los signos también incluye discursos y conversaciones clave, como la conversación con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento y el diálogo con la mujer samaritana sobre el agua viva. Estas interacciones personales subrayan el alcance universal del mensaje de Jesús y la invitación a todos a creer en él como el Hijo de Dios. El libro de la gloria, capítulos 13 a 21. La segunda parte del Evangelio se centra en los eventos que preceden la crucifixión de Jesús y culminan con su resurrección. Esta sección es profundamente íntima, ya que describe los últimos momentos de Jesús con sus discípulos antes de su arresto, incluyendo el lavamiento de pies, el mandamiento nuevo de amarse unos a otros y la promesa del Espíritu Santo. La narrativa avanza hacia la pasión de Cristo, describiendo su arresto, juicio y crucifixión con un enfoque en su disposición voluntaria para entregar su vida por la humanidad.
Juan enfatiza que, incluso en medio del sufrimiento, Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, en control de su destino y cumpliendo las Escrituras. La resurrección, que constituye el clímax del Evangelio, no solo confirma la victoria de Jesús sobre la muerte, sino que también da esperanza a todos los creyentes. Propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio de Juan está claramente declarado en Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer, tengáis vida en su nombre. Este versículo encapsula el objetivo evangelístico y teológico del libro. Juan escribe para persuadir a su audiencia de la identidad divina de Jesús y para invitarles a experimentar la vida eterna mediante la fe en Él. Además, este evangelio es profundamente personal. A través de relatos específicos y discursos de Jesús, Juan llama al lector a una relación transformadora con Dios. No es simplemente una narración de hechos, sino una invitación a creer, confiar y vivir en comunión con Cristo. La estructura y propósito del Evangelio de Juan lo convierten en una obra única que va más allá de lo histórico y lo doctrinal, para tocar las fibras más profundas del espíritu humano. Es un viaje que comienza con la afirmación de que Jesús es el Verbo encarnado y culmina con el llamado a seguirlo como el camino, la verdad y la vida. Juan 1:18, el Verbo hecho carne. El prólogo del Evangelio de Juan, Juan 1:18, es una de las secciones más profundas y teológicamente ricas de toda la Biblia. Aquí, Juan establece desde el principio la identidad de Jesús como el Verbo, Logos, enfatizando su divinidad, eternidad y papel en la creación. Este pasaje no solo presenta a Jesús como el Hijo de Dios, sino que también introduce temas clave que se desarrollarán a lo largo del Evangelio. En el principio era el Verbo. El Evangelio comienza con una declaración que remonta al primer versículo de la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Al usar estas palabras, Juan conecta la misión de Jesús con la obra creadora de Dios. El Verbo no solo estaba presente en el principio, sino que era Dios. Esta afirmación establece la naturaleza divina de Jesús, aclarando que no es una creación de Dios, sino que es eterno y comparte su misma esencia. El Verbo y la creación. Juan continúa explicando que todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí, Jesús es presentado como el agente activo de la creación. Su papel como el Verbo implica no solo poder creativo, sino también comunicación. Es a través de Jesús que Dios revela su carácter, voluntad y amor al mundo. La luz y la vida. Jesús es descrito como la luz de los hombres, un tema que se repite a lo largo del Evangelio. Esta luz es tanto literal como simbólica, representa la verdad, la justicia y la presencia de Dios. A pesar de que la luz brilla en las tinieblas no la vencieron. Esta es una afirmación de la victoria de Jesús sobre el pecado y la oscuridad espiritual. El testimonio de Juan el Bautista. En este prólogo, se introduce a Juan el Bautista como un testigo enviado por Dios para dar testimonio de la luz. Aunque Juan no era la luz, su misión era guiar a otros hacia ella. Este énfasis en el testimonio será un tema recurrente en el Evangelio, ya que otros personajes también darán testimonio de quién es Jesús. El Verbo se hizo carne. El punto culminante del prólogo es la encarnación, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó proviene de un término griego que significa poner su tabernáculo. Esto conecta la presencia de Jesús con el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde Dios moraba en medio de su pueblo. La encarnación de Jesús es un acto de humildad y amor, al venir al mundo en forma humana para redimir a la humanidad. Gracia y verdad. Juan enfatiza que Jesús trajo gracia sobre gracia y que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este contraste con la ley dada a través de Moisés no denigra la ley, sino que muestra cómo Jesús la completa y la lleva a su máxima expresión. La gracia que ofrece Jesús es abundante,
transformadora y accesible para todos los que creen en Él. Nadie ha visto jamás a Dios. El prólogo concluye con una afirmación profunda: a Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Jesús no solo es el medio por el cual conocemos a Dios, sino que también es la manifestación visible de su gloria, amor y carácter. Este pasaje es una invitación a contemplar la grandeza de Jesús y a reflexionar sobre el impacto de su encarnación en nuestras vidas. Es el inicio de una narrativa que transformará nuestra comprensión de quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros a través de Cristo. Juan 1, 19-51, el testimonio de Juan y los primeros discípulos. Esta sección del Evangelio de Juan introduce el ministerio de Juan el Bautista y el inicio del llamado de los primeros discípulos de Jesús. Aquí se establece la transición de la misión profética de Juan hacia el reconocimiento de Jesús como el Mesías esperado. El testimonio de Juan el Bautista. La narrativa comienza con un grupo de sacerdotes y levitas enviados por los líderes religiosos de Jerusalén para interrogar a Juan el Bautista. Ellos le preguntan quién es, esperando que él reclame ser el Mesías, Elías o el profeta, una figura mesiánica mencionada en Deuteronomio 18:15. Sin embargo, Juan responde con humildad, diciendo: «Yo no soy el Cristo». En cambio, se identifica como la voz que clama en el desierto, citando Isaías 40:3, y afirma que su papel es preparar el camino para el Señor. Juan también declara que, aunque él bautiza con agua, alguien mucho mayor está entre ellos, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Este lenguaje refleja no solo su humildad, sino también el reconocimiento de la supremacía de Jesús. He aquí el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan ve a Jesús y proclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Esta declaración es crucial, ya que presenta a Jesús como el sacrificio definitivo que cumpliría las promesas del Antiguo Testamento, especialmente en relación con el sacrificio del Cordero Pascual. Juan también afirma haber visto el Espíritu descender sobre Jesús como una paloma, confirmando que Él es el Hijo de Dios. El llamado de los primeros discípulos. La narrativa avanza con el llamado de los primeros discípulos. Dos de los seguidores de Juan el Bautista escuchan su testimonio sobre Jesús y deciden seguirlo. Uno de ellos es Andrés, quien rápidamente encuentra a su hermano Simón y le dice: «Hemos hallado al Mesías». Jesús cambia el nombre de Simón a Pedro, Cefas en arameo, lo que significa roca, anticipando su papel en la iglesia futura. El siguiente día, Jesús llama a Felipe, quien a su vez invita a Natanael. Cuando Natanael duda de que algo bueno pueda venir de Nazaret, Felipe simplemente le dice: «Ven y ve». Este encuentro culmina con una revelación. Jesús demuestra conocer a Natanael incluso antes de que Felipe lo trajera, lo que lleva a Natanael a confesar: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cosas mayores que estas veréis». Jesús concluye esta sección con una declaración enigmática y poderosa: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este lenguaje recuerda la visión de Jacob en Génesis 28:12, conectando la obra de Jesús con la conexión entre el cielo y la tierra. Este pasaje no solo establece la identidad de Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, sino que también muestra cómo su llamado transforma las vidas de quienes lo siguen. Es una invitación para todos a venir y ver la plenitud de su gloria. Juan 2:1-12, las bodas de Caná, el primer milagro. Este episodio marca el inicio de los milagros públicos de Jesús y es la primera señal registrada en el Evangelio de Juan. La transformación del agua en vino no solo demuestra el poder de Jesús, sino que también tiene un profundo significado simbólico. La escena en Caná. Jesús, su madre y sus discípulos son invitados a una boda en Caná de Galilea. En medio de la celebración, surge un problema importante: se acaba el vino.
En la cultura judía, esto habría sido un motivo de gran vergüenza para los anfitriones, ya que el vino era símbolo de alegría y provisión. La intervención de María. María, la madre de Jesús, acude a él y le dice, «No tienen vino». Aunque Jesús responde, «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora», María demuestra fe en su Hijo al decir a los sirvientes, «Haced todo lo que os diga». El milagro del agua en vino. Jesús instruye a los sirvientes a llenar 6 tinajas de piedra con agua que se usaban para los rituales de purificación. Luego, les dice que saquen un poco y lo lleven al maestro de ceremonias. Para sorpresa de todos, el agua se ha convertido en vino, y no cualquier vino, sino el mejor de toda la celebración. Este acto no solo salva a los anfitriones de la vergüenza, sino que también apunta al poder transformador de Jesús. Significado espiritual. Este milagro es más que una demostración de poder. Las tinajas de piedra representan las tradiciones y leyes antiguas, mientras que el vino simboliza la nueva vida y la plenitud que Jesús trae. Es un anticipo de la hora de Jesús, su sacrificio final, donde su sangre será derramada para sellar un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Reacción de los discípulos. El pasaje concluye diciendo que este fue el primer milagro de Jesús, manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto subraya el propósito de las señales en el Evangelio de Juan, revelar la identidad de Jesús y fortalecer la fe de quienes le siguen. Juan 2, 13-25, la purificación del templo. Este episodio ocurre durante la primera Pascua de Jesús en Jerusalén. Aquí, Jesús expulsa a los comerciantes y cambistas del templo, demostrando su celo por la casa de Dios y señalando el inicio de su confrontación con las autoridades religiosas. Jesús en el templo. Jesús encuentra el templo lleno de vendedores y cambistas que comercializaban animales para los sacrificios y cambiaban monedas extranjeras para las ofrendas. Estas actividades, aunque necesarias en cierta medida, habían degenerado en prácticas corruptas y abusivas. En lugar de ser un lugar de oración, el templo se había convertido en un mercado. La acción radical de Jesús. Indignado por esta profanación, Jesús hace un látigo de cuerdas y expulsa a todos los comerciantes, vuelca las mesas de los cambistas y libera a los animales. Sus palabras son contundentes: «Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado». Esta acción no solo demuestra su autoridad divina, sino también su celo por la pureza y santidad del templo. El significado profético. Los discípulos recuerdan el pasaje del Salmo 69, 9, «El celo por tu casa me consume». Esta acción de Jesús es más que un acto de limpieza física, es una declaración sobre su misión de restaurar el verdadero culto a Dios. Además, al expulsar a los comerciantes, Jesús señala que la adoración genuina no depende de rituales externos, sino de un corazón entregado a Dios. El anuncio de su muerte y resurrección. Cuando los líderes religiosos le preguntan con qué autoridad hace esto, Jesús responde: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Aunque ellos interpretan esta declaración literalmente, refiriéndose al templo físico, Jesús habla de su cuerpo como el verdadero templo. Esta declaración profética apunta a su muerte y resurrección, que serán el medio por el cual la humanidad podrá acercarse a Dios. Fe superficial y verdadera. El pasaje concluye con una reflexión sobre las multitudes que creyeron en Jesús al ver sus señales, pero cuya fe era superficial. Jesús, que conocía lo que había en el hombre, no se confiaba de ellos. Este contraste entre la fe genuina y la superficial será un tema recurrente en el Evangelio. Juan 3, 1, 21, Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento. Este diálogo entre Jesús y Nicodemo es uno de los más significativos en el Evangelio de Juan. Aquí se introducen conceptos fundamentales como el nuevo nacimiento, la obra del Espíritu Santo y el propósito redentor de Jesús. El encuentro nocturno. Nicodemo, un fariseo y miembro del Sanedrín,
visita a Jesús de noche, probablemente para evitar ser visto por otros líderes religiosos. Reconoce a Jesús como un maestro enviado por Dios debido a las señales que realiza, pero su comprensión de quién es Jesús aún es limitada. Es necesario nacer de nuevo. Jesús confronta a Nicodemo con una declaración revolucionaria: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, confuso, pregunta cómo alguien puede nacer de nuevo siendo viejo. Jesús explica que este nacimiento no es físico, sino espiritual, del agua y del Espíritu. Aquí se introduce la obra transformadora del Espíritu Santo, que regenera el corazón humano y permite la entrada al reino de Dios. La obra del Espíritu. Jesús compara el Espíritu con el viento sopla de donde quiere, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este símbolo subraya la soberanía y el misterio de la obra del Espíritu Santo en la salvación. La misión de Jesús. Jesús conecta el nuevo nacimiento con su propia misión redentora. Utiliza la imagen de la serpiente de bronce levantada en el desierto, Números 21, 8-9, para prefigurar su crucifixión. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, el corazón del Evangelio. Este versículo, uno de los más conocidos de la Biblia, resume el mensaje del Evangelio: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí se revela el amor incondicional de Dios y su plan de salvación. Luz y tinieblas. El pasaje concluye con una reflexión sobre la luz y las tinieblas. Jesús es la luz que ha venido al mundo, pero muchos prefieren las tinieblas porque sus obras son malas. Este contraste enfatiza la necesidad de una respuesta personal a la luz de Cristo. Juan 3, 22-36, último testimonio de Juan el Bautista. Este pasaje marca la última aparición significativa de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Aquí, el enfoque se desplaza completamente hacia Jesús, mientras Juan reafirma su papel como el precursor del Mesías. Jesús y sus discípulos bautizan. El relato comienza con Jesús y sus discípulos en Judea, donde estaban bautizando. En paralelo, Juan el Bautista también continuaba su ministerio de bautismo en Enón, cerca de Salim. Esto llevó a una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos sobre los rituales de purificación. La preocupación de los discípulos de Juan. Los discípulos de Juan expresaron su inquietud porque más personas estaban yendo a Jesús para ser bautizadas. Aunque este podría haber sido un motivo de celos, Juan responde con humildad y claridad, reafirmando su misión y la superioridad de Jesús. Él debe crecer, pero yo menguar. Juan utiliza una metáfora para describir su relación con Jesús: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del esposo. En esta imagen, Juan se identifica como el amigo del esposo, contento de cumplir su papel al preparar el camino. Su declaración: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, encapsula su entendimiento de su misión como subordinada a la de Jesús. La supremacía de Jesús. Juan continúa describiendo la superioridad de Jesús en términos espirituales: Jesús viene de arriba y es superior a todos. Él habla de lo que ha visto y oído directamente del cielo. Dios le ha dado el Espíritu sin medida. Jesús es el Hijo amado a quien el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. Estas afirmaciones refuerzan la divinidad de Jesús y su autoridad como el enviado de Dios. La invitación final. El testimonio de Juan concluye con una invitación clara: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este llamado a la fe resume la misión de Juan y el mensaje central del Evangelio. Juan 4, 1-42, Jesús y la mujer samaritana.
Este encuentro entre Jesús y una mujer samaritana en el pozo de Jacob es uno de los relatos más profundos y reveladores del Evangelio de Juan. A través de esta interacción, Jesús demuestra que su mensaje trasciende las barreras culturales, sociales y de género. El viaje a Samaria. Jesús, viajando de Judea a Galilea, pasa por Samaria, un territorio evitado por los judíos debido a la enemistad histórica entre ambos pueblos. Cansado, se sienta junto al pozo de Jacob cerca de la ciudad de Sicar, mientras sus discípulos van a comprar comida. La petición de Jesús. Una mujer samaritana llega al pozo para sacar agua, y Jesús le dice, «Dame de beber». Esto sorprende a la mujer, ya que los judíos normalmente no interactuaban con los samaritanos, y mucho menos un hombre judío con una mujer desconocida. Agua viva. Jesús le ofrece agua viva, explicando que quien la beba nunca más tendrá sed, sino que se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer, intrigada, le pide esa agua, aunque aún no comprende su significado espiritual. La revelación personal. Jesús le dice que llame a su esposo, a lo que ella responde que no tiene esposo. Jesús revela su conocimiento sobrenatural al mencionar que ha tenido 5 esposos y que el hombre con quien vive ahora no es su esposo. Esta revelación impresiona a la mujer, quien reconoce que Jesús es un profeta. El lugar de adoración. La conversación se profundiza cuando la mujer pregunta sobre el lugar correcto para adorar, el monte Gerizim, según los samaritanos, o Jerusalén, según los judíos. Jesús responde que el verdadero lugar de adoración no importa, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La proclamación del Mesías. Cuando la mujer menciona al Mesías que ha de venir, Jesús declara abiertamente, «Yo soy el que habla contigo». Esta es una de las revelaciones más claras de su identidad como el Mesías. El impacto en la comunidad. La mujer deja su cántaro y corre a la ciudad, diciendo a todos, «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho». ¿No será este el Cristo? Muchos samaritanos creen en Jesús por el testimonio de la mujer, y aún más lo hacen cuando escuchan a Jesús directamente. Al final, declaran, «Este es verdaderamente el Salvador del mundo». Este relato muestra cómo el mensaje de Jesús rompe las barreras y transforma vidas, dejando claro que la salvación está disponible para todos, sin importar su origen o condición. Juan 4, 43-54, la sanación del hijo de un oficial. Este pasaje relata el segundo milagro de Jesús registrado en el Evangelio de Juan, una señal que demuestra su poder sobre la enfermedad y destaca la importancia de la fe, incluso en medio de la incertidumbre. Jesús regresa a Galilea. Después de pasar 2 días en Samaria, Jesús continúa su viaje a Galilea. Aunque los galileos le reciben con entusiasmo debido a las señales que realizó en Jerusalén durante la Pascua, Juan señala que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Esta observación resalta la falta de verdadera fe y reconocimiento en su propio contexto cultural. El encuentro con el oficial. En Caná de Galilea, donde Jesús había convertido el agua en vino, se le acerca un oficial del rey cuyo hijo estaba gravemente enfermo en Capernaum. Este hombre, desesperado, ruega a Jesús que vaya a su casa y sane a su hijo antes de que muera. La respuesta de Jesús. Jesús responde de manera aparentemente distante, «Si no viereis señales y prodigios, no creeréis». Esta declaración general no está dirigida únicamente al oficial, sino a la multitud que busca milagros como espectáculo más que como una evidencia de fe. La fe del oficial. A pesar de la respuesta de Jesús, el oficial persiste, «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Su desesperación y determinación muestran una fe inicial, aunque imperfecta. Jesús le dice, «Ve, tu hijo vive». Sin ninguna otra garantía, el oficial cree en la palabra de Jesús y regresa a casa. La confirmación del milagro. En el camino, los siervos del oficial lo encuentran y le informan que su hijo vive.
Al preguntar sobre la hora en que comenzó a mejorar, se da cuenta de que fue en el mismo momento en que Jesús dijo, «Tu hijo vive». Este reconocimiento fortalece su fe y, como resultado, toda su casa cree en Jesús. Significado espiritual. Este milagro subraya que la palabra de Jesús tiene poder, incluso a la distancia. También enfatiza la progresión de la fe. El oficial comienza con una fe limitada basada en su necesidad, pero termina con una fe genuina que afecta a toda su familia. Es un recordatorio de que la fe en Jesús no depende de ver señales, sino de confiar en su palabra. Juan 5, 1, 47, la sanación en el estanque de Betesda. Este capítulo relata el tercer milagro de Jesús en el Evangelio de Juan, la sanación de un hombre paralítico en el estanque de Betesda. Este evento desencadena una controversia con los líderes religiosos sobre el sábado y la identidad de Jesús. El escenario en Betesda. Jesús sube a Jerusalén para una fiesta judía y visita el estanque de Betesda, un lugar asociado con la esperanza de sanación. Según la tradición, un ángel agitaba el agua, y el primero en entrar después de este movimiento era sanado. Allí, Jesús encuentra a un hombre que llevaba 38 años paralítico. La pregunta de Jesús. Jesús le pregunta al hombre, ¿quieres ser sano? Aunque parece una pregunta obvia, invita al hombre a expresar su deseo de ser transformado. El paralítico responde explicando su situación, no tiene a nadie que lo ayude a entrar en el estanque cuando las aguas se mueven. El milagro. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente, el hombre es sanado, toma su lecho y comienza a caminar. Este milagro, realizado en sábado, desencadena una controversia con los líderes religiosos. La reacción de los líderes religiosos. En lugar de alegrarse por la sanación, los líderes critican al hombre por llevar su lecho en sábado, lo que consideran una violación de la ley. Cuando el hombre les dice que fue Jesús quien le ordenó hacerlo, ellos buscan enfrentarlo. La defensa de Jesús. Jesús responde a las acusaciones declarando, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Esta afirmación implica que, al igual que Dios no descansa de su obra providencial en sábado, tampoco Jesús. Los líderes religiosos interpretan esto como una blasfemia, ya que se hace igual a Dios, y comienzan a buscar maneras de matarlo. El discurso de Jesús sobre su autoridad. Jesús utiliza esta oportunidad para enseñar sobre su relación con el Padre y su autoridad divina. Declara que el Padre le ha dado poder para dar vida y para juzgar. También afirma que aquellos que escuchan su palabra y creen en el Padre tienen vida eterna y no vienen a condenación. Testimonio sobre Jesús. Para respaldar sus afirmaciones, Jesús presenta varios testimonios que validan su identidad, el testimonio de Juan el Bautista. Sus obras milagrosas. El testimonio del Padre. Las Escrituras mismas que señalan hacia Él. La confrontación final. Jesús critica a los líderes religiosos por su incredulidad, a pesar de su conocimiento de las Escrituras. Les dice que buscan la vida eterna en las Escrituras, pero no están dispuestos a venir a Él, quien es la fuente de esa vida. Este capítulo termina con una advertencia sobre el juicio que enfrentarán debido a su rechazo. Juan 6, 1, 71, alimentación de los 5,000 y el pan de vida. Este capítulo es uno de los más largos y significativos del Evangelio de Juan. Relata el cuarto milagro de Jesús, la alimentación de los 5,000, seguido por el discurso del pan de vida, que revela verdades espirituales profundas y provoca una división entre sus seguidores. La alimentación de los 5,000. Jesús cruza al otro lado del mar de Galilea, y una gran multitud lo sigue porque habían visto las señales que realizaba al sanar a los enfermos. Jesús sube a un monte y, al ver a la multitud, pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Aunque sabía lo que iba a hacer, esta pregunta prueba la fe de sus discípulos. Felipe responde que 200 denarios no serían suficientes para alimentar a todos.
Andrés menciona que un muchacho tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero se pregunta cómo puede esto ser suficiente. Jesús toma los panes y los peces, da gracias, y los reparte. Milagrosamente, todos comen hasta saciarse, y se recogen 12 cestas con los pedazos sobrantes. Este milagro no solo satisface las necesidades físicas de la multitud, sino que también apunta a Jesús como el proveedor divino y prefigura su enseñanza sobre el pan de vida. Jesús camina sobre el agua. Después del milagro, Jesús se retira solo al monte, mientras sus discípulos cruzan el mar en una barca. Durante la noche, una tormenta amenaza su viaje y Jesús se acerca caminando sobre el agua. Ellos se asustan, pero Jesús los calma diciendo, «Yo soy, no temáis». Este milagro refuerza su autoridad divina sobre la naturaleza. La búsqueda de la multitud. Al día siguiente, la multitud busca a Jesús y lo encuentra en Capernaum. Le preguntan cómo llegó allí, y Jesús responde que no lo buscan por las señales, sino porque comieron y se saciaron. Los desafía a trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. El discurso del pan de vida. Jesús declara, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás». Explica que Él ha descendido del cielo para dar vida al mundo, de la misma manera que Dios proveyó el maná a los israelitas en el desierto. Sin embargo, a diferencia del maná, el pan que Él ofrece da vida eterna. Jesús añade que quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, una declaración que provoca confusión y rechazo entre muchos. Aunque esta enseñanza es simbólica, refiriéndose a la aceptación total de su sacrificio, muchos lo consideran un discurso difícil de aceptar. La reacción de los seguidores. Muchos de sus discípulos lo abandonan diciendo, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?». Jesús no suaviza su mensaje, sino que desafía a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro responde con fe, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Este momento marca una separación entre los verdaderos creyentes y los que solo seguían a Jesús por interés temporal. Juan 7, 1-52, Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Este capítulo describe la aparición de Jesús en la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, donde enseña públicamente y enfrenta oposición creciente de los líderes religiosos. Contexto de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos, también conocida como Sukkot, era una celebración importante para los judíos que conmemoraba la provisión de Dios durante el Éxodo. La fiesta incluía rituales relacionados con el agua y la luz, temas que Jesús usará en su enseñanza. La discusión sobre su presencia. Los hermanos de Jesús le sugieren que vaya a la fiesta para mostrar sus obras al mundo, pero Jesús responde que su hora aún no ha llegado. Más tarde, sube a Jerusalén en secreto. La multitud está dividida sobre su identidad, algunos creen que es el Mesías, mientras que otros lo rechazan. La enseñanza en el templo. A mitad de la fiesta, Jesús comienza a enseñar en el templo, asombrando a la multitud con su conocimiento de las Escrituras. Declara que su enseñanza no es suya, sino del que lo envió, y desafía a quienes buscan matarlo, acusándolos de no cumplir la ley de Moisés. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En el último y gran día de la fiesta, Jesús declara, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esta invitación conecta con los rituales de agua de la fiesta y señala la futura venida del Espíritu Santo. División entre la multitud. La multitud reacciona de manera dividida. Algunos reconocen a Jesús como el profeta o el Mesías, mientras que otros dudan debido a su origen en Galilea. Los líderes religiosos intentan arrestarlo, pero los guardias enviados regresan diciendo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 8, 1-11, la mujer adúltera.
Este relato es uno de los más conmovedores del Evangelio de Juan, ya que destaca la misericordia de Jesús frente a la dureza de los líderes religiosos. Aunque este pasaje no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos, es ampliamente aceptado como una representación genuina del carácter y enseñanza de Jesús. El escenario. Jesús está enseñando en el templo cuando los escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio. Según la ley de Moisés, esta mujer debía ser apedreada. Sin embargo, los líderes religiosos no están interesados en la justicia, sino en usar esta situación para tender una trampa a Jesús. Si él permite la ejecución, contradice su mensaje de misericordia; si la perdona, parece estar desobedeciendo la ley. La respuesta de Jesús. Jesús responde de una manera inesperada, se inclina y escribe con el dedo en el suelo. Aunque no se especifica lo que escribió, su gesto desvía la atención de la multitud y da lugar a la reflexión. Cuando los acusadores insisten, él se levanta y dice: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». La partida de los acusadores. Confrontados por sus propias conciencias, los acusadores se van uno por uno, comenzando por los más ancianos. Jesús permanece solo con la mujer, quien se encuentra ahora en la presencia de aquel que tiene la autoridad para juzgar. El perdón y el llamado a una vida nueva. Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Cuando ella responde que no, él declara: ni yo te condeno, vete, y no peques más. Este acto de perdón no minimiza el pecado, sino que ofrece una oportunidad de transformación. Jesús muestra que la misericordia y la verdad pueden coexistir. Juan 8, 12-59. Jesús, la luz del mundo. En esta sección, Jesús declara ser la luz del mundo, una afirmación que provoca un intenso debate con los líderes religiosos y lleva a una revelación más profunda de su identidad. Yo soy la luz del mundo. Jesús proclama: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta declaración conecta con el simbolismo de la luz utilizado durante la fiesta de los tabernáculos, cuando grandes lámparas iluminaban el templo. Jesús se presenta como la verdadera luz que guía a los hombres fuera de la oscuridad espiritual. La confrontación con los fariseos. Los fariseos cuestionan la validez de su testimonio, ya que, según la ley, se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Jesús responde que su testimonio es verdadero porque él sabe de dónde viene y a dónde va, mientras que ellos no comprenden su origen celestial. Jesús afirma que su juicio es justo porque no está solo, el Padre que lo envió está con él. También declara que si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Esta afirmación, que utiliza el nombre divino yo soy, alude a su identidad como Dios. Libertad en Cristo. Jesús enseña que la verdad os hará libres, refiriéndose a la libertad del pecado que solo Él puede ofrecer. Los líderes religiosos, sin embargo, se ofenden y afirman ser descendientes de Abraham, rechazando la idea de que necesitan ser liberados. Antes que Abraham fuese, yo soy. El punto culminante de esta sección llega cuando Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración provoca un intento de apedreamiento, ya que los líderes religiosos la consideran una blasfemia. Jesús, sin embargo, se oculta y sale del templo, demostrando que su hora aún no ha llegado. Juan 9, 1-41. La sanación del ciego de nacimiento. Este capítulo relata uno de los milagros más significativos de Jesús, la sanación de un hombre ciego de nacimiento. Más allá de la restauración física, este milagro ilustra la ceguera espiritual de los líderes religiosos y la capacidad de Jesús para dar luz a los corazones. La pregunta de los discípulos. Al ver al hombre ciego, los discípulos preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús responde que la ceguera no es resultado de pecado, sino una oportunidad para que las obras de Dios sean manifestadas.
El milagro. Jesús escupe en el suelo, hace lodo con la saliva y lo unta en los ojos del ciego. Luego le dice que se lave en el estanque de Siloé. El hombre obedece y regresa viendo, lo que causa asombro entre sus vecinos. La controversia. El milagro provoca un debate entre los fariseos, quienes están divididos sobre si Jesús puede ser de Dios, dado que realizó este acto en sábado. Interrogan al hombre sanado y a sus padres, pero se niegan a aceptar la verdad. El hombre, en contraste, testifica con valentía que Jesús es un profeta y refuta las acusaciones de los fariseos. La declaración de fe. Después de ser expulsado por los fariseos, el hombre sanado encuentra a Jesús, quien le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él responde, creo, Señor, y lo adora. Este momento marca el reconocimiento de Jesús como el Salvador. La ceguera espiritual. Jesús concluye diciendo que vino al mundo para juicio, para que los ciegos vean y los que ven se vuelvan ciegos. Este contraste enfatiza que la verdadera ceguera no es física, sino espiritual, y afecta a quienes rechazan la verdad. Juan 10, 1, 42, el buen pastor. En este capítulo, Jesús utiliza la metáfora del pastor y las ovejas para explicar su relación con sus seguidores, destacando su amor, cuidado y sacrificio por ellos. También reafirma su unidad con el Padre, lo que provoca una fuerte reacción entre los líderes religiosos. La puerta del redil. Jesús comienza diciendo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí, el redil representa la comunidad de los creyentes y Jesús es la puerta que permite la entrada al verdadero rebaño. Él afirma, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esta declaración destaca que solo a través de Jesús se puede obtener salvación, seguridad y vida en abundancia. También contrasta su liderazgo con el de los falsos pastores que buscan explotar a las ovejas. Jesús, el buen pastor. Jesús continúa diciendo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta declaración refleja su disposición a sacrificarse por sus seguidores, un contraste con los asalariados que abandonan a las ovejas cuando viene el peligro. El buen pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él, de la misma manera que el Padre y el Hijo se conocen íntimamente. Jesús también menciona que tiene otras ovejas que no son de este redil, una referencia a los gentiles que serán incluidos en su rebaño. Yo doy mi vida para volverla a tomar. Jesús declara que Él tiene el poder para entregar su vida y tomarla de nuevo, una alusión a su muerte y resurrección. Este acto no es impuesto por otros, sino una expresión de su obediencia al Padre y su amor por la humanidad. La reacción de la multitud. Las palabras de Jesús provocan división entre los oyentes. Algunos lo acusan de estar loco o poseído por un demonio, mientras que otros reconocen que sus obras, como la sanación del ciego, respaldan sus afirmaciones. Yo y el Padre uno somos. Durante la fiesta de la dedicación en Jerusalén, Jesús reafirma su relación con el Padre diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Luego declara, yo y el Padre uno somos. Esta afirmación de unidad divina provoca la ira de los judíos, quienes intentan apedrearlo por blasfemia. Sin embargo, Jesús refuta sus acusaciones al señalar que las Escrituras también se refieren a ciertos hombres como dioses y reafirma que sus obras testifican de su identidad. Jesús se retira más allá del Jordán. El capítulo termina con Jesús retirándose al lugar donde Juan había bautizado al principio. Allí, muchas personas vienen a él y creen, diciendo, todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan 11, 1, 57, la resurrección de Lázaro. Este capítulo describe uno de los milagros más poderosos de Jesús, la resurrección de Lázaro. Este evento no solo demuestra su autoridad sobre la muerte, sino que también prepara el escenario para su propia muerte y resurrección. La enfermedad de Lázaro. Lázaro,
amigo cercano de Jesús, está enfermo en Betania, la aldea de María y Marta. Las hermanas envían un mensaje a Jesús, diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Sin embargo, Jesús no acude de inmediato, declarando que esta enfermedad es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús espera 2 días antes de viajar a Betania, explicando a sus discípulos que Lázaro ha muerto, pero que va para despertarlo. Aunque los discípulos temen por su seguridad debido a la hostilidad en Judea, Tomás muestra valentía al decir: vamos también nosotros, para que muramos con él. El encuentro con Marta. Cuando Jesús llega, Marta sale a recibirlo y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús responde: tu hermano resucitará, y declara: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta declaración central subraya su poder sobre la muerte y la vida eterna. El encuentro con María. María también se encuentra con Jesús y le expresa el mismo lamento. Jesús, profundamente conmovido por el dolor de las hermanas y de la multitud, llora. Este momento revela su humanidad y su compasión. El milagro en la tumba. Jesús se dirige a la tumba de Lázaro, una cueva con una piedra que la cubre. Ordena que retiren la piedra, a pesar de las objeciones de Marta sobre el estado del cuerpo después de 4 días. Jesús ora al Padre y luego clama: Lázaro, ven fuera. Lázaro sale de la tumba, envuelto en vendas funerarias, y Jesús ordena que lo desaten. La reacción de la multitud y los líderes religiosos. El milagro provoca una reacción mixta. Muchos creen en Jesús, pero algunos informan a los fariseos, lo que lleva a una reunión del Sanedrín. Los líderes religiosos, temiendo que la creciente popularidad de Jesús provoque una intervención romana, deciden que es necesario matarlo. Caifás, el sumo sacerdote, profetiza inconscientemente que Jesús moriría por la nación y por los hijos de Dios que están dispersos. Jesús se retira a un lugar cercano al desierto con sus discípulos, mientras los líderes conspiran para arrestarlo. Este evento marca el comienzo del clímax de su ministerio terrenal. Juan 12, 1-50, la entrada triunfal y la hora de Jesús. En este capítulo, Jesús se prepara para los eventos finales de su ministerio terrenal. Su entrada triunfal a Jerusalén, la unción en Betania y sus enseñanzas finales marcan un punto crucial en el Evangelio de Juan. La unción en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús llega a Betania, donde es recibido por Lázaro, Marta y María. Durante una cena en su honor, María toma un perfume costoso de nardo puro y unge los pies de Jesús, secándolos con su cabello. Este acto de devoción provoca críticas de Judas Iscariote, quien argumenta que el perfume podría haberse vendido para ayudar a los pobres. Sin embargo, Jesús defiende a María, diciendo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Este acto anticipa la muerte de Jesús y su sacrificio. La conspiración contra Lázaro. La resurrección de Lázaro ha atraído a muchos a Jesús, lo que preocupa a los líderes religiosos. Deciden no solo matar a Jesús, sino también a Lázaro, porque su resurrección es una prueba viva del poder de Jesús y ha llevado a muchos a creer en él. La entrada triunfal. Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, «He aquí, tu rey viene, sentado sobre un pollino de asna». La multitud lo recibe con ramas de palma, gritando: «Hosanna». Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, Juan señala que sus discípulos no entendieron plenamente el significado de este evento hasta después de la resurrección de Jesús. Los griegos buscan a Jesús. Un grupo de griegos que asistía a la fiesta busca a Jesús, lo que señala que su mensaje trasciende las barreras culturales y étnicas. Cuando los discípulos le informan, Jesús declara que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El grano de trigo y el llamado al discipulado.
Jesús utiliza una metáfora para explicar su muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Este principio de sacrificio es central en su enseñanza, llamando a sus seguidores a odiar su vida en este mundo para ganar la vida eterna. La voz del cielo. Jesús expresa su angustia al enfrentar la cruz, pero reafirma su propósito: Padre, glorifica tu nombre. Una voz del cielo responde: lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Aunque algunos creen que es un trueno o un ángel, Jesús explica que esta voz es para beneficio de la multitud. La enseñanza sobre la luz. Jesús advierte que la luz estará con ellos solo por un poco más de tiempo y los insta a creer en la luz mientras la tienen, para que sean hijos de luz. Esta enseñanza subraya la urgencia de la fe antes de que Él sea retirado físicamente. La incredulidad de la multitud. A pesar de las señales y milagros de Jesús, muchos no creen en Él, cumpliendo la profecía de Isaías sobre la ceguera espiritual. Sin embargo, algunos líderes creen en Jesús, pero no lo confiesan abiertamente por miedo a ser expulsados de la sinagoga. La declaración final de Jesús. Jesús clama: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Reafirma que ha venido como luz al mundo para salvar, no para juzgar. Sin embargo, advierte que quien rechaza su palabra será juzgado en el último día por esa misma palabra. Juan 13, 1, 38, el lavamiento de pies y el mandamiento nuevo. Este capítulo marca el inicio del libro de la gloria y describe los eventos de la última cena. Jesús muestra su amor y humildad al lavar los pies de sus discípulos y les da un mandamiento nuevo: el lavamiento de pies. Sabiendo que su hora ha llegado, Jesús realiza un acto sorprendente: se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Este gesto, que normalmente realizaba un sirviente, demuestra su humildad y su llamado a servir a otros. Cuando llega a Pedro, este inicialmente se resiste, diciendo: no me lavarás los pies jamás. Jesús responde: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro entonces pide que le lave no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús explica que los que ya están limpios necesitan solo lavar sus pies, refiriéndose a la limpieza espiritual que Él ofrece. La predicción de la traición. Después del lavamiento, Jesús dice: no todos estáis limpios, aludiendo a la traición de Judas Iscariote. Más tarde, identifica a Judas como el traidor al darle un bocado de pan mojado, un gesto que indica su conocimiento pleno de lo que sucederá. El mandamiento nuevo. Jesús les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este mandamiento, basado en el amor sacrificial de Jesús, se convierte en el distintivo de sus seguidores: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. La predicción de la negación de Pedro. Pedro declara que está dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte, pero Jesús le advierte: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Esta predicción subraya la humanidad de Pedro y la necesidad de la gracia divina. Juan 14, 1, 31. Jesús, el camino, la verdad y la vida. En este capítulo, Jesús consuela a sus discípulos antes de su partida, asegurándoles su presencia continua a través del Espíritu Santo y reafirmando su papel como el único camino hacia el Padre. No se turbe vuestro corazón. Jesús comienza con palabras de consuelo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Les asegura que va a preparar un lugar para ellos en la casa de su Padre y promete regresar para llevarlos consigo. Este mensaje refuerza la esperanza de la vida eterna y la certeza de su fidelidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tomás, confundido sobre el camino que Jesús menciona, le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino?
Jesús responde con una declaración central del Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esta afirmación establece que Jesús es el único mediador entre Dios y la humanidad. La revelación del Padre. Felipe pide: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús responde: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Subraya que sus palabras y obras son manifestaciones del Padre, reafirmando su unidad con Él. Invita a los discípulos a creer en Él por sus palabras o por las obras que ha realizado. La promesa del Espíritu Santo. Jesús asegura a sus discípulos que no los dejará huérfanos, sino que enviará al Consolador, el Espíritu Santo. Este les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Jesús ha dicho. Además, el Espíritu será un compañero permanente que habitará en ellos, asegurando su conexión continua con Dios. Mi paz os dejo. Jesús concluye con una bendición: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Les recuerda que, aunque su partida es inminente, su paz y presencia les sostendrán. Juan 15, 1, 27, la vid verdadera. En este capítulo, Jesús utiliza la metáfora de la vid y los pámpanos para ilustrar la relación íntima que deben tener con Él. También habla de la persecución que enfrentarán como sus discípulos. Yo soy la vid verdadera. Jesús declara: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Explica que los discípulos son los pámpanos, y solo al permanecer en Él pueden dar fruto. El Padre poda a los que permanecen en la vid para que den más fruto, mientras que los que no permanecen en la vid son echados fuera. Esta metáfora enfatiza la dependencia total de los discípulos en Jesús para la vida espiritual y el crecimiento. Sin Él, nada podéis hacer. Permanecer en el amor de Jesús. Jesús les dice que permanezcan en su amor obedeciendo sus mandamientos. Reafirma el mandamiento de amarse unos a otros como Él los ha amado, un amor sacrificial que se refleja en su declaración: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La elección de los discípulos. Jesús les recuerda: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Los ha escogido para que vayan y lleven fruto, y para que lo que pidan al Padre en su nombre les sea dado. La advertencia sobre la persecución. Jesús advierte a sus discípulos que el mundo los odiará porque primero lo odió a Él. Les explica que el rechazo del mundo se debe a que no pertenecen a Él, sino que han sido escogidos por Él. Les recuerda que enfrentarán oposición por causa de su nombre, pero que el Consolador, el Espíritu Santo, dará testimonio de Él junto con ellos. Juan 16, 1, 33, promesa del Espíritu Santo y la victoria en Cristo. Este capítulo concluye las enseñanzas de Jesús antes de su oración sacerdotal, enfocándose en la obra del Espíritu Santo y su victoria sobre el mundo. La persecución anunciada. Jesús advierte a sus discípulos que serán expulsados de las sinagogas e incluso enfrentados por aquellos que crean que hacen un servicio a Dios al perseguirlos. Sin embargo, estas dificultades no deben desanimarlos, ya que Él les ha dicho estas cosas para que no tropiecen. La obra del Espíritu Santo. Jesús explica que es beneficioso para ellos que Él se vaya, porque así enviará al Consolador. Describe tres funciones principales del Espíritu Santo: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, porque no creen en Él. Justicia, porque va al Padre. Juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Guiar a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su cuenta, sino que revelará lo que escucha del Padre y anunciará lo que ha de venir. Glorificar a Jesús. Tomará lo que es de Jesús y lo hará conocer a los discípulos. El gozo en medio del dolor. Jesús utiliza la imagen de una mujer que da a luz para explicar que el dolor que enfrentarán será transformado en gozo cuando lo vean resucitado. Les asegura:
vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. La oración en su nombre. Jesús promete que los discípulos tendrán acceso directo al Padre en su nombre. Les dice, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esta promesa resalta la conexión entre su resurrección, su relación con el Padre y la vida de oración de los discípulos. Yo he vencido al mundo. El capítulo concluye con una palabra de ánimo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta declaración refuerza la victoria definitiva de Jesús sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal, y da esperanza a sus seguidores. Juan 17, 1, 26, la oración sacerdotal de Jesús. En este capítulo, Jesús eleva una oración al Padre antes de su arresto. Esta oración, conocida como la oración sacerdotal, revela el profundo amor de Jesús por sus discípulos y su deseo de unidad entre ellos. También destaca su propósito redentor y su relación íntima con el Padre. Jesús ora por sí mismo. Jesús comienza su oración diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Reconoce que ha cumplido su misión de dar vida eterna a los que el Padre le ha dado y que su glorificación está vinculada a su sacrificio en la cruz. En este contexto, la glorificación no solo se refiere a la resurrección y exaltación de Jesús, sino también a su obra redentora en la cruz, donde su amor y obediencia al Padre se manifiestan plenamente. Jesús ora por sus discípulos. Jesús intercede específicamente por los discípulos que el Padre le ha dado protección, pide que sean guardados en el nombre del Padre y que estén unidos como Él y el Padre son uno. Gozo, desea que tengan su gozo cumplido en ellos mismos. Santificación, ruega que sean santificados en la verdad, que es la palabra de Dios, para que puedan cumplir su misión en el mundo. Jesús reconoce que el mundo odiará a sus discípulos porque no son del mundo, así como Él no es del mundo. Sin embargo, no pide que sean sacados del mundo, sino que sean protegidos del maligno. Jesús ora por todos los creyentes. En la última parte de su oración, Jesús intercede por todos los que creerán en Él a través del mensaje de los discípulos. Su petición central es la unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es solo un testimonio al mundo, sino también una participación en la gloria que Jesús ha recibido del Padre. Jesús desea que los creyentes estén con Él donde Él está, para que contemplen su gloria y experimenten el amor eterno del Padre. El amor eterno del Padre. La oración concluye con un énfasis en el amor eterno del Padre hacia Jesús y hacia todos los que creen en Él. Jesús declara: yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esta oración sacerdotal encapsula el corazón de Jesús por sus seguidores: protección, santificación, unidad y participación en la gloria y el amor del Padre. Juan 18, 1, 40, la traición y el arresto de Jesús. En este capítulo, comienza el relato de la pasión de Jesús. Juan narra los eventos de su arresto, el interrogatorio ante los líderes judíos y su primera comparecencia ante Pilato. La traición en Getsemaní. Jesús cruza el arroyo Cedrón con sus discípulos y entra en un huerto, conocido como Getsemaní. Judas Iscariote llega con un grupo de soldados y oficiales religiosos para arrestarlo. Jesús, sabiendo todo lo que sucederá, da un paso adelante y pregunta: ¿a quién buscáis? Cuando responden a Jesús de Nazaret, Él declara: yo soy, y ellos retroceden y caen al suelo. Esta reacción subraya la autoridad divina de Jesús. Jesús protege a sus discípulos, asegurándose de que no sean arrestados, cumpliendo su promesa de no perder a ninguno de los que el Padre le dio. Pedro, en un intento impulsivo de defender a Jesús, corta la oreja de Malco, un siervo del sumo sacerdote. Jesús lo reprende, diciendo: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber.
El interrogatorio ante Anás y Caifás. Jesús es llevado primero a Anás, el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Anás lo interroga sobre sus discípulos y su enseñanza, pero Jesús responde que siempre ha hablado públicamente y que deberían preguntar a quienes lo escucharon. Mientras tanto, Pedro niega a Jesús 3 veces, tal como él había predicho. Después de la tercera negación, el gallo canta y Pedro recuerda las palabras de Jesús, saliendo y llorando amargamente. Jesús ante Pilato. Jesús es llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, porque los líderes judíos no tienen autoridad para ejecutar a nadie. Pilato pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús responde que su reino no es de este mundo, dejando claro que su misión es espiritual, no política. Pilato, aunque encuentra a Jesús inocente, enfrenta la presión de los líderes religiosos y de la multitud. Ofrece liberar a Jesús como parte de una tradición de Pascua, pero ellos eligen a Barrabás, un ladrón y rebelde, en lugar de Jesús. Juan 19, 1, 42, la crucifixión y muerte de Jesús. Este capítulo relata los eventos más importantes en la pasión de Jesús, su juicio final ante Pilato, la flagelación, la crucifixión y su entierro. Estos acontecimientos muestran el cumplimiento de las Escrituras y el sacrificio de Jesús por la humanidad. La flagelación y la burla. Pilato, intentando aplacar a la multitud, manda a flagelar a Jesús. Los soldados lo golpean, le colocan una corona de espinas y un manto púrpura, burlándose de él mientras dicen, «Salve, Rey de los judíos». Luego, Pilato lo presenta a la multitud diciendo, «He aquí el hombre». Sin embargo, los líderes religiosos y la multitud insisten en que debe ser crucificado. La decisión de Pilato. Pilato, al escuchar que Jesús afirmó ser el Hijo de Dios, se llena de temor y lo interroga nuevamente. Jesús, sin embargo, guarda silencio y finalmente declara que Pilato no tendría autoridad sobre él si no le hubiera sido dada de arriba. A pesar de declarar repetidamente que Jesús es inocente, Pilato cede ante la presión de la multitud, que grita, «No tenemos más rey que César». Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. La crucifixión. Jesús lleva su cruz hasta el lugar llamado Gólgota, donde lo crucifican junto con 2 ladrones. Pilato manda colocar un letrero sobre la cruz que dice, «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos», escrito en hebreo, latín y griego. Aunque los líderes religiosos protestan, Pilato se niega a cambiarlo. Los soldados reparten las vestiduras de Jesús y echan suertes por su túnica, cumpliendo la profecía del Salmo 22:18. A los pies de la cruz están María, la madre de Jesús, María Magdalena y el discípulo amado. Jesús, demostrando su cuidado incluso en la agonía, encomienda a su madre al cuidado del discípulo amado, diciendo, «He aquí tu madre». Consumado es. Sabiendo que todo se ha cumplido, Jesús dice, «Tengo sed». Le ofrecen vinagre y luego declara, «Consumado es». Con estas palabras, entrega su espíritu. Su muerte no es una derrota, sino el cumplimiento de su misión redentora. La lanza y el cumplimiento de las Escrituras. Para asegurarse de que Jesús está muerto, un soldado le atraviesa el costado con una lanza y de inmediato salen sangre y agua. Esto cumple la profecía de que no será quebrado hueso suyo, Salmo 34 horas y 20 minutos, y mirarán al que traspasaron, Zacarías 12:10. El entierro. José de Arimatea, un discípulo secreto de Jesús, pide a Pilato permiso para llevarse el cuerpo. Nicodemo, quien anteriormente había visitado a Jesús de noche, también trae especias para embalsamarlo. Envuelven el cuerpo de Jesús en lienzos con las especias y lo colocan en un sepulcro nuevo cercano, cumpliendo las Escrituras. Juan 20, 1, 31, la resurrección de Jesús. Este capítulo narra la victoria de Jesús sobre la muerte, con sus apariciones a María Magdalena, a los discípulos y, finalmente, a Tomás.
La resurrección es el clímax del Evangelio y confirma la identidad divina de Jesús. La tumba vacía. El primer día de la semana, María Magdalena va al sepulcro temprano en la mañana y ve que la piedra ha sido removida. Corre a informar a Pedro y al discípulo amado, quienes corren al sepulcro. Al entrar, ven los lienzos y el sudario, pero no el cuerpo de Jesús. Aunque aún no comprenden plenamente la resurrección, regresan a sus hogares. Jesús se aparece a María Magdalena. María, llorando fuera del sepulcro, ve a 2 ángeles y luego a Jesús, aunque inicialmente no lo reconoce. Pensando que es el jardinero, le pide que le diga dónde está el cuerpo de Jesús. Pero cuando él dice su nombre, María, ella lo reconoce y exclama, «Rabí». Jesús le dice que no lo toque porque aún no ha ascendido al Padre y la envía a informar a los discípulos. Jesús se aparece a los discípulos. Por la tarde, Jesús se aparece a los discípulos, quienes estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Les dice, «Paz a vosotros», y les muestra sus manos y su costado. Luego, les da el Espíritu Santo soplando sobre ellos y les da autoridad para perdonar pecados. La incredulidad de Tomás. Tomás, quien no estaba presente, duda de la resurrección y dice, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré». 8 días después, Jesús se aparece nuevamente y le dice a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos». Tomás responde, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dice, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Propósito del Evangelio. El capítulo concluye con una declaración del propósito del Evangelio: «Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre». Juan 21, 1, 25, la restauración de Pedro. En este capítulo final, Jesús se aparece a sus discípulos junto al mar de Galilea, confirmando su misión y restaurando a Pedro después de su negación. La pesca milagrosa. 7 discípulos, liderados por Pedro, están pescando, pero no logran atrapar nada. Jesús aparece en la orilla, aunque no lo reconocen, y les dice que lancen la red al lado derecho de la barca. Obedecen y atrapan una gran cantidad de peces. Al darse cuenta de que es Jesús, Pedro se lanza al agua para ir hacia él. El desayuno en la playa. Jesús prepara un desayuno con pan y pescado y lo comparte con los discípulos. Este acto refuerza su cuidado por ellos y simboliza la comunión que tendrán en su misión futura. La restauración de Pedro. Jesús pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? Esto corresponde a las 3 veces que Pedro lo negó. Cada vez, Pedro responde afirmativamente y Jesús le da una comisión: apacienta mis ovejas. Esta interacción restaura a Pedro y lo reafirma como líder entre los discípulos. La misión de los discípulos. Jesús predice que Pedro enfrentará martirio por su fe, pero le dice, sígueme. Cuando Pedro pregunta por el destino del discípulo amado, Jesús responde, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La conclusión del Evangelio. El capítulo concluye afirmando que el discípulo amado es el testigo de estos eventos y que los registros no contienen todo lo que Jesús hizo, porque ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Resumen del mensaje de Juan. El Evangelio de Juan es una obra profundamente espiritual que tiene como propósito central revelar la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y Mesías, y llevar a sus lectores a la fe en él. A lo largo de 21 capítulos, Juan presenta una narrativa que trasciende lo histórico para ofrecer una perspectiva teológica y redentora de la misión de Cristo. La divinidad de Jesús. Desde el prólogo hasta la resurrección, Juan deja claro que Jesús no es solo un maestro o profeta, sino Dios encarnado. Declaraciones como en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1, y antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8:58, subrayan esta verdad fundamental.
Jesús es presentado como la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor y la resurrección y la vida, mostrando su conexión única con el Padre. Las señales como revelación. A través de las señales, como la conversión del agua en vino y la resurre. Cesión de Lázaro, Jesús demuestra su poder divino y su autoridad sobre la creación, la enfermedad y la muerte. Cada milagro tiene un propósito mayor, no solo satisfacer necesidades inmediatas, sino también señalar a Jesús como el único camino hacia la salvación. La relación con los discípulos. Jesús desarrolla una relación íntima con sus discípulos, enseñándoles sobre la verdadera fe, el amor sacrificial y la misión de llevar el Evangelio al mundo. Les promete el Espíritu Santo como guía y consolador, asegurando que su conexión con Él no terminará con su muerte. El amor y la unidad. Uno de los temas más destacados del Evangelio es el amor. Jesús demuestra su amor al lavar los pies de sus discípulos y al entregar su vida por ellos. También ora para que sus seguidores sean uno, como Él y el Padre son uno, mostrando que la unidad entre los creyentes es un testimonio al mundo de su mensaje. La invitación a la fe. El propósito declarado del Evangelio está en Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Esta invitación está abierta a todos, independientemente de su trasfondo, como lo ilustra el encuentro de Jesús con Nicodemo, la mujer samaritana y los griegos en Jerusalén. Aplicaciones finales. El Evangelio de Juan no es solo un relato histórico o teológico, sino una obra que sigue transformando vidas a través de los siglos. Sus enseñanzas ofrecen lecciones prácticas y profundas para los creyentes de hoy. Fe y confianza en Jesús. El Evangelio invita a los lectores a depositar su fe en Jesús como el único camino hacia Dios. La confianza en su palabra y en su obra redentora es la base para una vida plena y eterna. Vivir en la luz. Jesús es la luz del mundo, y sus seguidores están llamados a reflejar esa luz en sus vidas. Esto significa vivir con integridad, amor y verdad, siendo un testimonio vivo de su gracia. La importancia de la unidad. La oración de Jesús por la unidad de sus seguidores sigue siendo relevante. En un mundo dividido, los creyentes están llamados a mostrar amor y unidad, superando las barreras que separan. La misión de compartir el Evangelio. Jesús envió a sus discípulos al mundo con el poder del Espíritu Santo. Hoy, los creyentes tienen la misma misión, proclamar el mensaje de salvación a todas las naciones, confiando en que el Espíritu obrará a través de ellos. El gozo de la vida eterna. El Evangelio promete no solo vida después de la muerte, sino una vida plena aquí y ahora, llena de propósito, paz y esperanza en Cristo.